Imagina un joven que, en medio de decisiones cruciales, empieza a percibir señales aparentemente inexplicables en su día a día. A veces un versículo bíblico que lo confronta justo en el momento adecuado. En otras ocasiones, un consejo inesperado que parece responder a sus dudas más profundas. Él no sabe si es casualidad o un llamado de Dios para cambiar el rumbo de su vida. ¿Cómo discernir si realmente es la voz de Dios o solo ruido en su mente? Acompáñanos en esta historia para descubrir, paso a paso, el poder de reconocer esas señales divinas. Pero te advierto, el desenlace te sorprenderá, mostrando un giro que vai muito além do que él mismo esperaba. Hola, te doy la bienvenida al canal Fe y Sabiduría. Antes de profundizar en nuestro tema de hoy, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más historias inspiradoras y enseñanzas basadas en la Biblia. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a continuar compartiendo contenidos edificantes. Durante muchos años, Joaquín vivió con la sensación de que había algo más profundo esperándolo, algo que lo llamaba desde lo más íntimo de su corazón. Siempre había escuchado en la iglesia que Dios hablaba a sus hijos de diferentes maneras, pero él nunca había sentido con certeza esa voz divina. Sus días se desenvolvían de manera rutinaria. Se despertaba temprano, preparaba su café, leía un pasaje de la Biblia y luego iba a su trabajo, donde siempre repetía las mismas tareas administrativas. Al llegar la tarde, volvía a casa, cenaba en compañía de su esposa y, antes de dormir, oraba brevemente pidiendo protección y guía. Aunque apreciaba esos momentos con su familia y agradecía por su estabilidad, en el fondo sentía que su comunión con Dios carecía de un sentido más vivo y real. A medida que pasaba el tiempo, Joaquín comenzó a notar pequeñas cosas que lo hacían cuestionar la monotonía de su vida. Un día, por ejemplo, vio a un hombre mayor sentado en el parque leyendo una Biblia con suma concentración. Había una especie de luz en sus ojos, como si cada palabra le hablara directamente al alma. Joaquín sintió un profundo deseo de experimentar esa misma cercanía con la palabra de Dios, pero lo atribuyó a un simple anhelo pasajero. Sin embargo, unos días después, al salir de la iglesia, una anciana se acercó a él y, con una sonrisa, dijo: «No temas, hijo, Dios habla en silencio a quien lo busca de corazón, pero hay que aprender a escucharlo». No tenía idea de quién era esa señora ni por qué le dirigió esas palabras de forma tan específica, pero la sensación de sorpresa e intriga que quedó rondando en su mente no se pudo ignorar. Con el paso de las semanas, este tipo de circunstancias se fueron volviendo más frecuentes. A veces, encontraba un versículo que parecía responder directamente a sus problemas. Otras, su esposa compartía una reflexión que sin saberlo confirmaba una inquietud que él había estado callando. Incluso llegó a soñar varias noches consecutivas con la misma escena. Un camino en penumbra que se abría a un sendero iluminado, como si le mostrara la posibilidad de avanzar hacia una claridad espiritual. Todo esto comenzó a despertar en Joaquín una curiosidad imparable por descubrir la voluntad de Dios en su vida cotidiana. En una ocasión, durante su tiempo de devocional, se topó con un pasaje del libro de Proverbios que afirmaba: «Si en verdad clamas por inteligencia, si alzas tu voz por entendimiento, entonces discernirás el temor de Jehová y descubrirás el conocimiento de Dios». Sintió que era un llamado directo a buscar con insistencia algo que se había mantenido dormido en su interior. Discernir, pensó para sí mismo, quizás es la clave para entender todos estos detalles que me están sucediendo. Este despertar no estuvo libre de conflictos. Por un lado, sentía una emoción profunda al sospechar que, de alguna manera, Dios estaba intentando comunicarse con él. Por otro, tenía miedo de confundirse, de interpretar señales donde no las había o de tomar el camino equivocado basándose en meras coincidencias. Además, conversar el tema con su círculo de amigos o compañeros de trabajo no siempre era sencillo. Algunos lo miraban con escepticismo, otros decían que la fe era algo personal y que no había por qué complicarse buscando interpretaciones misteriosas. Pero Joaquín cada día estaba más convencido de que nada de esto era casualidad. Comenzó entonces a anotar en un cuaderno los sucesos más relevantes que le ocurrían. Escribía los versículos que lo conmovían, las frases que escuchaba en la iglesia o en las conversaciones cotidianas que parecían tener un peso especial, y hasta apuntaba los sueños que recordaba con mayor nitidez. Aquel cuaderno se convirtió en un registro vivo de las múltiples formas en que Dios podía estar hablándole.
Y mientras más escribía, más se daba cuenta de que había un patrón. Todo apuntaba a la necesidad de abrirse a la dirección divina y encontrar el coraje para dar pasos de fe. Aún así, la pregunta seguía latente. ¿De verdad estas señales provenían de Dios o eran simplemente fruto de su imaginación? A veces, Joaquín se despertaba en mitad de la noche, leía lo que había escrito y se preguntaba si no estaría siendo demasiado crédulo o emotivo. Pero cada vez que regresaba a la Biblia, se topaba con historias de hombres y mujeres que habían sido guiados de maneras extraordinarias, y eso lo llenaba de esperanza. No todos escuchaban una voz audible. A veces era un mensajero, a veces un sueño, a veces una simple casualidad que resultaba ser providencial. ¿Por qué no podría pasarme a mí algo semejante?, se decía con humildad y expectación. Fue justamente esa mezcla de anhelo y cautela la que lo impulsó a buscar más. Decidió asistir a un estudio bíblico sobre la guía espiritual. Allí, el pastor habló sobre el discernimiento como un don que se cultiva con la cercanía a la palabra, la comunión sincera con Dios y la sensibilidad a lo que el Espíritu Santo quiere revelar. Aunque aquel mensaje lo conmovió, no pudo evitar la sensación de que todavía le faltaba algo. Necesitaba experimentar en carne propia ese momento decisivo en el que todo cobra sentido, en el que la voz divina se hace inconfundible y cambia por completo la dirección de una vida. Durante la charla, una de las personas presentes contó su testimonio. Había estado a punto de tomar una decisión laboral muy arriesgada cuando, de repente, una serie de circunstancias la hicieron detenerse y orar, sintiendo una paz muy concreta que la llevó a elegir un camino totalmente diferente. Hoy, esa persona daba gracias a Dios por haberle mostrado claramente lo que debía hacer. Joaquín escuchó con atención y se identificó con esa búsqueda de certeza, pero también con la duda de cuántas veces había desoído sutiles indicaciones divinas por estar afanado o por falta de confianza. La inquietud aumentó al punto de que Joaquín se propuso profundizar en la oración, no como una rutina más, sino como un espacio para escuchar. Al principio, se le hacía difícil mantener la mente en silencio. Parecía que cada tarea pendiente o cada preocupación familiar surgía en su cabeza en cuanto cerraba los ojos. Pero, perseverando y pidiéndole a Dios que lo ayudara a callar el ruido interno, comenzó a notar cambios. Su corazón se volvía más sensible. Encontraba consuelo y dirección al leer ciertos pasajes, y hasta comprendía con más claridad consejos que recibía de personas cercanas, pero que ahora resonaban con fuerza en lo más hondo de su alma. Surgieron, al mismo tiempo, momentos de prueba que parecían poner en jaque su determinación de creer. Un problema de salud lo obligó a pasar varios días en reposo. Allí tuvo tiempo de reflexionar sobre la fragilidad de la vida y cómo necesitaba depender más de la soberanía de Dios. Luego, surgió un conflicto en su trabajo, una oportunidad de ascenso con un salario mayor, pero que lo alejaría de su familia y de las actividades que lo nutrían espiritualmente. Todo esto lo condujo a una encrucijada que exigía sabiduría para tomar la decisión correcta. Y así, cada aspecto de su vida comenzaba a entrelazarse con esa pregunta primordial: ¿cómo reconocer las señales de Dios y discernir lo que realmente quiere para mí? Joaquín sentía que, de alguna manera, Dios lo estaba guiando a través de cada circunstancia, ya fuera una dificultad o un momento de gozo. Con cada desafío, crecía su determinación de aprender a escuchar y a obedecer. Sin embargo, todavía quedaba mucho por descubrir, porque, aunque presentía que había un plan divino en curso, no estaba completamente seguro de cuáles serían los próximos pasos ni de cómo terminaría todo este proceso de búsqueda. Confiaba, sí, pero a la vez sentía una mezcla de anticipación y algo de temor. Fue así como un día, después de orar con fervor, Joaquín se encontró con un versículo que parecía resumir todo su sentir. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con el corazón encendido, se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje espiritual de proporciones que jamás había imaginado. Ahora se abría ante él un horizonte lleno de posibilidades, señales que podían venir de cualquier parte, y una certeza que se gestaba en lo más profundo. Dios sí quiere hablar, y es el hombre quien debe disponerse a oír. Pero el desenlace de esta búsqueda aún permanece en misterio, esperando ser revelado en los pasos que habrá de dar a continuación. Mientras Joaquín avanzaba en su búsqueda de señales y confirmaciones espirituales, empezó a notar que su vida adquiría un nuevo matiz. Ya no se trataba solo de levantarse, cumplir con sus obligaciones y regresar a casa.
De pronto, cada detalle podía encerrar un mensaje de parte de Dios. Esa conciencia, sin embargo, venía acompañada de una creciente responsabilidad. Sentía que debía ser más cuidadoso a tomar decisiones, puesto que podría pasarse por alto algo importante si actuaba con ligereza. A pesar de la emoción que lo invadía, también le preocupaba que sus propios anhelos o temores pudieran tergiversar lo que creía recibir de lo alto. Una mañana, mientras leía la Biblia antes de ir al trabajo, se encontró con la historia del joven Samuel, quien escuchó la voz de Dios en medio de la noche sin reconocerla al principio. Este pasaje lo conmovió profundamente, pues se sintió identificado con la mezcla de curiosidad e incertidumbre que debió experimentar Samuel. «Habla, Señor, que tu siervo escucha», se dijo a sí mismo, recordando las palabras bíblicas. Sin darse cuenta, ese sería el inicio de un día muy particular, lleno de acontecimientos que pondrían a prueba su determinación de escuchar con fe y humildad. Ese mismo día, en la oficina, recibió la noticia de que debía encargarse de un proyecto urgente que implicaba trabajar con un compañero con quien nunca había tenido muy buena relación. De inmediato sintió un nudo en el estómago. Era un desafío profesional, al mismo tiempo, un reto emocional. Aún así, decidió que oraría para que Dios lo guiara en la manera de relacionarse con aquella persona. Se propuso cambiar la perspectiva y buscar señales de que, quizá, esa situación era una oportunidad de crecimiento. Para su sorpresa, ese compañero resultó ser más amable de lo que imaginaba, como si también estuviera intentando limar asperezas. Durante una conversación improvisada en el pasillo, Joaquín sintió un repentino impulso de abrir su corazón y compartir algo personal. Habló de lo importante que era la fe en su vida, algo que pocas veces mencionaba en su entorno laboral. Aunque no estaba seguro de la reacción que provocaría, notó que su colega se mostró receptivo y hasta confesó que él mismo había pasado por momentos de confusión espiritual. Mientras hablaban, Joaquín recordó el versículo que había leído por la mañana sobre Samuel. De alguna manera, aquella charla inesperada le pareció un susurro divino, como una forma de recordarle que Dios obra en espacios cotidianos y a través de encuentros aparentemente fortuitos. Se sintió agradecido y, al terminar la conversación, se dio cuenta de que su ansiedad inicial se transformó en una paz extraña, como si fuese un anticipo de que cosas buenas surgirían de esa experiencia. Sin embargo, a pesar de esta sensación de tranquilidad, también supo que no debía bajar la guardia, pues aprender a discernir la voluntad divina exige perseverancia. A menudo atraviesa periodos de prueba. Llegada la hora del almuerzo, Joaquín buscó un lugar tranquilo para sentarse a orar. El parque cercano a la oficina solía ser bullicioso, lleno de gente comiendo, pero encontró un banco apartado y silencioso. Allí, cerró los ojos y pidió a Dios que lo ayudara a mantenerse sensible a cualquier otra señal o mensaje. Sin proponérselo, comenzó a recordar a su padre, un hombre de fe que siempre le inculcó el amor por la palabra. Hacía años que habían tenido un distanciamiento, por diferencias personales que nunca se hablaron abiertamente. Aquella imagen lo conmovió. Se preguntó si, tal vez, esa rencilla familiar también formaba parte de las situaciones que Dios quería redimir en su vida. Volvió a la oficina con el corazón revuelto, entre la gratitud y la nostalgia. Estuvo todo el día dándole vueltas a la idea de llamar a su padre e intentar reconciliarse. Esa misma tarde, cuando recogió sus cosas para marcharse, reparó en un pequeño calendario de escritorio que estaba sobre la mesa de un compañero. La frase del día decía: «Perdona como el Señor te perdonó», Colosenses 3:13. Ese versículo le dio un vuelco al corazón. Sentía que era más que una simple casualidad. Muchas veces había subestimado la capacidad que Dios tiene de usar cualquier medio para hablar, incluso un objeto tan común como un calendario de bolsillo. Ya no tenía dudas. Debía llamar a su padre para conversar, aunque no supiera cómo reaccionaría él. Al llegar a casa, compartió con su esposa lo que había vivido durante el día. Ella lo escuchó con atención y, al final, lo animó a seguir su convicción, recordándole lo importante que es mantener la unidad familiar y sanar viejas heridas. Pero, por alguna razón, Joaquín sintió miedo de marcar el número. Postergó la llamada con la excusa de cansancio y, en su lugar, se metió a la cama intentando conciliar el sueño. Esa noche tuvo un sueño inquietante. Se vio en un cuarto oscuro, sosteniendo un candil cuya luz apenas alumbraba unos pasos adelante. Sabía que debía avanzar,
pero el temor a lo desconocido lo paralizaba. De pronto, escuchó una voz que le decía: «No temas, la gracia te ha precedido, camina y verás la claridad». Se despertó con la respiración agitada, convencido de que debía actuar y no quedarse en la inacción, pues el silencio y el temor podían apagar las oportunidades que Dios le estaba presentando. A la mañana siguiente, temprano, se decidió al fin y marcó el número de su padre. La conversación fue tensa al principio. Ambos llevaban años sin hablar más allá de saludos breves en reuniones familiares. Sin embargo, después de intercambiar algunas palabras de cortesía, Joaquín le confesó la necesidad de arreglar las cosas, de pedir perdón por su parte y de conocer también el sentir de su padre. Hubo silencios incómodos, pero, poco a poco, se fue abriendo un espacio de diálogo sincero. Al colgar, se sintió en paz, pues, aunque no habían resuelto todo en esa primera llamada, estaba claro que el hielo se había roto. Su padre también mostró disposición a continuar conversando, incluso quedó en encontrarse para un café en los próximos días. Y así, de manera sutil, Dios confirmaba otra vez que el discernimiento y la obediencia iban de la mano. Reconocer la señal, luego actuar con fe. En la oficina, el día transcurrió sin mayores sobresaltos. Sin embargo, ocurrió un detalle que marcó la jornada de Joaquín. En el mismo calendario que vio el día anterior, la frase del día había cambiado a un pasaje del Nuevo Testamento que hablaba de la reconciliación y el amor fraternal. Aunque podría pensarse que se trataba de una mera coincidencia, para él fue una reafirmación de que iba por el camino correcto. Cada versículo parecía encajar con su situación personal, reforzando su convicción de que Dios podía susurrar a través de la cotidianidad si uno mantenía el corazón dispuesto a escuchar. Por la tarde, tuvo una charla breve con el compañero con quien estaba colaborando en el proyecto urgente. Para sorpresa de Joaquín, en medio de la conversación sobre el trabajo, aquel hombre le confesó que solía ir a una iglesia cercana y que estaba pasando por un periodo de dudas. Quería saber cómo retomar su compromiso con Dios después de una serie de fracasos que lo habían hecho sentir indigno de la gracia divina. Joaquín se vio reflejado en esa inseguridad espiritual y le habló de cómo, a veces, uno se desconecta de la voz divina por el ruido de las preocupaciones o por la culpa. Para él, ese diálogo también fue una señal clara de que Dios estaba aprovechando cada oportunidad para seguir mostrándole el poder de la comunión sincera, donde dos personas pueden fortalecer su fe mutuamente. Al caer la noche, Joaquín regresó a casa con cierta serenidad. Preparó la cena junto a su esposa, conversaron sobre el futuro y, antes de acostarse, oraron juntos pidiendo dirección para los siguientes pasos. Él sintió un profundo deseo de ir más allá de la simple lectura bíblica. Necesitaba un tiempo de quietud, lejos de las distracciones, para profundizar en la escucha del Espíritu Santo. Fue entonces cuando decidió inscribirse en un pequeño retiro que la iglesia organizaba cada año, un fin de semana de silencio, reflexión y estudio de la palabra en una casa de campo. Su esposa, aunque inicialmente dudó por asuntos de trabajo, terminó animándolo, convencida de que podría serle de gran ayuda para despejar la mente y el corazón. La decisión estaba tomada. Durante ese retiro, Joaquín esperaría recibir más luz sobre las decisiones pendientes en su vida y sobre cómo discernir correctamente cada señal que Dios quisiera mostrarle. No obstante, no todo sería tan sencillo. En su interior aún latía un miedo. ¿Y si no lograba sentir nada especial? Y sí, después de buscar con tanto fervor, terminaba frustrado por no encontrar la certeza que anhelaba. Además, al compartir con su esposa la idea, ella notó su ansiedad y le recordó que, en la vida de fe, a veces la respuesta de Dios no llega exactamente en el momento o de la manera que uno espera. Sin embargo, lo exhortó a mantenerse firme y abierto, pues la paciencia y la humildad son piezas clave en el camino del discernimiento. Aquella noche, antes de dormir, Joaquín se sentó en la sala de su casa, apagó las luces y abrió la Biblia al azar, en un gesto casi intuitivo. Sus ojos se posaron en un pasaje del Salmo 25. «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad». Aquellas palabras resonaron en lo profundo de su ser, como si el mismo Señor hablara a su espíritu. Sintió un escalofrío y, al mismo tiempo, un gran consuelo. Se quedó un rato en silencio, dejando que esa palabra penetrara en su mente. Con un suspiro de alivio, cerró el libro sagrado. Se fue a la cama convencido de que,
Aunque quedaba mucho por delante, la mano divina lo estaba guiando a cada paso. El discernimiento no es un conocimiento instantáneo, sino una ruta que se recorre con la confianza de que Dios proveerá luz a su tiempo. El fin de semana del retiro se acercaba y Joaquín sentía un torbellino de emociones, un cóctel de esperanza y expectación. No tenía certeza sobre lo que encontraría allí, pero guardaba la seguridad que cada paso que daba en dirección a Dios no era en vano. Poco sabía de las pruebas que aún lo esperaban, ni de las sorpresas que la gracia divina tenía preparadas para él. Continuaba, así, la historia de un hombre decidido a descubrir cómo las señales de Dios pueden aparecer en cada rincón de la vida, desafiándolo a confiar, a obedecer y a abrazar las transformaciones que solo el discernimiento espiritual puede provocar. Sin embargo, lo que sucedería en ese retiro y las lecciones que allí aprendería aún estaban por escribirse, listas para sorprenderlo de maneras que jamás hubiera imaginado. Joaquín llegó al fin de semana del retiro con el corazón rebosante de expectativas. Se despidió de su esposa con un abrazo más prolongado de lo habitual, llevándose consigo solo lo esencial: su Biblia, una libreta, un bolígrafo y la firme esperanza de recibir alguna palabra clara de parte de Dios. El viaje hacia la casa de campo tomó un par de horas, durante las cuales se dedicó a contemplar el paisaje que se extendía más allá de la ventanilla del autobús. Árboles, colinas, pequeños caseríos, cada detalle parecía susurrar un mensaje de paz y renovación. En su interior, oraba en silencio, pidiendo que aquel fin de semana fuera una oportunidad para profundizar su intimidad con el Señor y, sobre todo, para desarrollar aún más el discernimiento espiritual que tanto anhelaba. Al llegar, se encontró con un ambiente silencioso y sereno, muy distinto a la agitación de la ciudad. El aire fresco le trajo una sensación de alivio al cuerpo y al espíritu. Fue recibido por algunos organizadores que lo guiaron hasta la habitación sencilla que compartiría con otro participante. El lugar contaba con un amplio jardín lleno de árboles, un pequeño lago y varias bancas distribuidas en rincones propicios para la meditación y la oración. Desde el primer instante, Joaquín sintió que aquel escenario era ideal para desconectarse de las distracciones cotidianas y centrar su corazón en las cosas de Dios. El programa del retiro se basaba en tiempos de silencio, lecturas bíblicas y reflexiones personales, acompañados de breves momentos de reunión grupal para intercambiar testimonios. La consigna de los líderes era clara: no debían hablar innecesariamente durante la mayor parte del día, a menos que fuera para alguna dinámica puntual. El objetivo era que cada persona aprendiera a escuchar la voz de Dios sin el bullicio habitual. A Joaquín le pareció un desafío fascinante y, a la vez, un tanto intimidante. Él, que venía de una rutina cargada de compromisos, reuniones y constantes notificaciones en su teléfono, se enfrentaba ahora al silencio absoluto. Pero justo eso era lo que buscaba: callar el ruido externo para afinar el oído interno. La primera noche, después de una breve introducción por parte de los organizadores, cada participante se retiró a su habitación para descansar. Joaquín se acostó sintiendo una extraña mezcla de tranquilidad y expectación, como quien está a punto de explorar un terreno desconocido. Rezó un Padre Nuestro y pidió a Dios que lo guiara, que le permitiera ver sus propios errores y carencias, pero también que le revelara cómo podía crecer en discernimiento. En medio de esa plegaria, le vino a la mente la conversación reciente con su padre, y se alegró de haber dado ese paso hacia la reconciliación. Reconoció que su jornada de fe también implicaba sanar lazos humanos y dejarse transformar por la compasión y el perdón. A la mañana siguiente, muy temprano, salió al jardín con su libreta y su Biblia. El sol apenas despuntaba en el horizonte, y el rocío humedecía el pasto bajo sus pies. Encontró una banca al borde del lago, donde se sentó a contemplar el reflejo del cielo en el agua. Abrió la Biblia en el Evangelio de Lucas y leyó sobre la experiencia de Jesús en el desierto, donde fue tentado y probó su fidelidad a la palabra. Ese pasaje siempre le había impresionado, pero ahora resonaba con especial fuerza. El desierto, el silencio, la necesidad de depender completamente de las palabras que salen de la boca de Dios. Se preguntó si ese retiro sería, en cierto modo, un desierto personal, un tiempo de prueba que pondría en evidencia sus debilidades y fortalezas espirituales. Tras unos minutos de lectura y oración, abrió su libreta para anotar sus reflexiones. Escribió lo que sentía que Dios le estaba diciendo en ese momento. Hijo, aprende a esperar en mí, no temas al silencio ni a las dudas que surjan.
Así como el desierto fue una etapa crucial para la vida de mi hijo, este tiempo te servirá para fortalecer tu fe y tu carácter. Joaquín no podía asegurar que fueran palabras directas de Dios, pero sí estaba convencido de que su corazón se iluminaba con aquella idea. Sintió un escalofrío, mezcla de reverencia y emoción, y decidió guardar esas palabras como un tesoro para revisitarlas luego. El día continuó con un desayuno sencillo, durante el cual los participantes se miraban con sonrisas discretas, cumpliendo con la norma de mantener el silencio. Después, hubo una charla breve sobre la importancia de la meditación bíblica. El pastor encargado citó a varios profetas del Antiguo Testamento que se retiraban a lugares solitarios para escuchar la voz del Altísimo. Joaquín se sintió profundamente inspirado, dándose cuenta de que su sed de discernimiento no era un capricho personal, sino un deseo legítimo que hombres y mujeres de fe habían compartido a lo largo de la historia. En cada pausa, él tomaba nota de las frases que más lo impactaban, como quien recoge un maná espiritual para nutrirse en los próximos días. Luego, llegó el momento más esperado, las horas de silencio total para reflexionar. Joaquín volvió a instalarse en el jardín, esta vez bajo la sombra de un árbol añoso. Se sentó en el suelo, recargó la espalda contra el tronco y cerró los ojos. Por un instante, su mente comenzó a divagar. Pensó en las cuentas pendientes, en los correos electrónicos sin responder, en el proyecto con aquel compañero de oficina. Se dio cuenta de lo difícil que era callar el ruido mental que había acumulado durante años. Sin embargo, se armó de paciencia y trató de centrar su atención en la presencia de Dios. Cada vez que un pensamiento distraído asomaba, lo dejaba pasar sin juzgarlo y volvía a concentrarse en su respiración, en el canto de los pájaros, en la suave brisa que peinaba las hojas. Poco a poco, sintió que su interior se serenaba. Fue entonces cuando recordó las palabras del Salmo 46, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Sintió que aquella era la invitación primordial para él en ese preciso instante. Estar quieto, reconocer la soberanía divina y permitir que el Señor hablara a su espíritu. Entre un murmullo de hojas y el lejano rumor de un riachuelo, comenzó a vislumbrar algo que le estremeció el corazón. Muchos de sus miedos y ansiedades estaban arraigados en la inseguridad de no sentirse digno de una guía especial. Se daba cuenta de que, en el fondo, temía no ser capaz de captar los mensajes divinos de manera correcta. ¿Y si me equivoco?, se preguntó con angustia. Pero una suave certeza pareció emerger desde lo profundo, como si Dios le susurrara: «No temas equivocarte, pues mi gracia es mayor que tus errores». Mientras la mañana avanzaba, Joaquín se sintió más confiado. En algún momento tomó la Biblia de nuevo, y esta vez se topó con la promesa en el libro de Santiago: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Aquellas palabras le confirmaron que su petición de discernimiento no era solo un deseo personal, sino una súplica legítima respaldada por la Escritura. Se llenó de gratitud y escribió en su libreta: «Señor, reconozco mi falta de sabiduría. Te pido que me muestres el camino, dame entendimiento para reconocer tus señales en mi vida». Al llegar el mediodía, los organizadores rompieron el silencio momentáneamente para indicar que había comida dispuesta en el comedor. Joaquín se dio cuenta de que había pasado horas en un estado de introspección, y aquello lo sorprendió gratamente. Normalmente, sus días transcurrían tan deprisa que casi no encontraba tiempo para sumergirse en la contemplación de la palabra y de sus propios pensamientos. Durante la comida, sintió un ambiente fraterno, aunque todos procuraban mantener la quietud. Observó a otros participantes con miradas que reflejaban paz, asombro y, en algunos casos, cierta lucha interior. Se imaginó que cada uno estaba librando su propia batalla espiritual, buscando respuestas y consuelo. Por la tarde, hubo una pequeña dinámica en la que podían compartir brevemente algo de lo que habían experimentado durante la mañana. Joaquín, sin entrar en detalles, manifestó su gratitud por la sensación de cercanía con Dios que había sentido y la renovada esperanza de poder escuchar su voz con mayor claridad. Notó que cada testimonio, por simple que fuera, resonaba con fuerza en su corazón. El pastor que dirigía el retiro escuchaba con atención, sin emitir juicios, solo animando a que cada uno continuara profundizando en la oración y la lectura. Joaquín se sintió reconfortado por esa atmósfera de comunión, donde no hacía falta competir ni fingir.
Bastaba abrir el corazón a la presencia divina. Cuando la noche volvió a caer sobre la casa de campo, Joaquín tomó un breve paseo alrededor del lago, meditando lo que había vivido ese día. Contempló la luna reflejada en el agua y en un arranque de sinceridad interna, habló en voz baja: «Señor, gracias por invitarme a este silencio, por recordarme que estás en cada detalle. Sigue formándome, sigue mostrándome dónde debo cambiar para oírte mejor». El fresco aire nocturno le acarició el rostro y en su interior sintió una calidez serena, como una respuesta a su oración. Regresó a su cuarto con la mente tranquila, se recostó en la cama y permaneció despierto unos minutos más, en gratitud y reverencia, antes de caer rendido en un sueño profundo. Así transcurrió el segundo día en el retiro, un tiempo en que Joaquín empezó a palpar con más nitidez la cercanía de Dios y la necesidad de permanecer atento a los más mínimos detalles. Sin embargo, aún quedaban momentos cruciales por vivir, pruebas que revelarían cuán preparado estaba para seguir avanzando en su camino de fe. Lo que sucedería a continuación pondría a prueba todo lo aprendido, abriendo puertas a reflexiones y decisiones que podrían transformar su historia para siempre. Un nuevo amanecer se acercaba, y con él, una oportunidad única de descubrir cuánto poder puede tener el discernimiento cuando se une a la obediencia y a la confianza en aquel que todo lo ve. Al amanecer el tercer día en aquel retiro, Joaquín abrió los ojos con el corazón palpitante. Había dormido profundamente, pero se despertó con la sensación de que algo especial estaba a punto de suceder. Se vistió con ropa cómoda y salió de su habitación con cuidado de no perturbar el sueño de los demás participantes. El pasillo estaba silencioso, apenas iluminado por la tenue luz del alba que entraba por las ventanas. Sentía que, con cada paso, se internaba más en la profundidad de su búsqueda espiritual, donde las distracciones cedían espacio a la presencia de Dios. Decidió comenzar la mañana con una caminata alrededor del lago, tal como hiciera el día anterior, esperando que ese paseo se convirtiera en un acto de comunión. El fresco aire matutino le aclaró la mente, y el canto de las aves le envolvió en un ambiente lleno de gratitud. Al llegar a la orilla del agua, contempló su superficie quieta, reflejo de un cielo que comenzaba a teñirse de un suave tono rosado. Cerró los ojos y tomó una bocanada de aire, pidiéndole a Dios que lo sostuviera durante ese día y lo guiara a descubrir cualquier enseñanza que tuviera reservada para él. Una de las actividades programadas para esa mañana era un tiempo de oración en un pequeño salón, donde se solía reunir el grupo. Joaquín se dirigió allí en silencio. Varios de los participantes llegaron casi al mismo tiempo, saludándose con miradas amables pero sin intercambiar palabras, en obediencia a la norma de reducir al mínimo las conversaciones triviales. Al pasar, notó que algunos tenían el rostro sereno, como si hubieran experimentado una revelación interior. Otros mostraban cierta tensión, quizá enfrentando obstáculos en su interior. Se percató de que cada uno cargaba sus propias vivencias, pero todos buscaban lo mismo: acercarse a Dios con un corazón sincero y recibir nuevas fuerzas para el camino. El pastor encargado dio una breve indicación. Invitó a cada persona a cerrar los ojos, sentarse cómodamente y simplemente presentarse ante el Señor, reconociendo su presencia amorosa. No se trataba de pedir nada ni de recitar oraciones complejas, sino de disponerse a escuchar, a estar completamente abiertos a lo que el Espíritu quisiera susurrar en lo profundo. Aquello resonó en Joaquín con una fuerza especial. El discernimiento, comprendió, no surgía de forzar respuestas, sino de un corazón entregado y dispuesto a reconocer las señales que se manifestaran en silencio. «Habla, Señor, que tu siervo escucha», repitió mentalmente, recordando la historia de Samuel que tanto lo había conmovido. Mientras la quietud se asentaba en la sala, algo inesperado ocurrió. Joaquín empezó a recordar momentos de su infancia, en los que se sentía feliz y protegido. Imágenes de su madre cantando himnos en casa, de su padre leyéndole historias bíblicas antes de dormir. Aquella ternura contrastaba con el distanciamiento que había surgido en años recientes. Sintió de nuevo el impulso de seguir sanando esa relación con su padre, de no dejar para después lo que Dios le estaba mostrando de forma tan clara. Comprendió que discernir las señales divinas implicaba responsabilidad para actuar en consecuencia. Sin embargo, junto a esa nueva oleada de convicción, emergió un temor sutil. ¿Y si las cosas no salían como esperaba? ¿Y si sus esfuerzos por recuperar el lazo familiar no daban fruto?
Para calmar su mente, se aferró a un pasaje que había leído la noche anterior en el libro del profeta Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Aquellas palabras parecían insertarse en su memoria con un poder renovado, disipando las dudas que amenazaban con opacar la paz que estaba sintiendo. Se dio cuenta de que, si realmente quería avanzar en la vida espiritual, debía estar dispuesto a enfrentar aquello que más le costaba, confiando en que Dios, en su infinita misericordia, lo sostendría en el proceso. Sintió un nudo en la garganta, mezcla de gratitud y vulnerabilidad, y dejó que un par de lágrimas rodaran por sus mejillas en silencio. La sesión de oración culminó con una breve meditación en la que el pastor, con voz serena, recordó que no siempre se experimentan manifestaciones espectaculares en la búsqueda de la voz de Dios. A menudo, la guía divina llega a través de impulsos sutiles, una suave certeza que se anida en el corazón y que solo se puede percibir si uno aprende a escuchar con humildad y paciencia. Esa reflexión le vino a Joaquín como un bálsamo. Comprendió que no necesitaba fuegos artificiales espirituales para confirmar la obra de Dios en su vida. Hasta el silencio podía ser un canal de revelación profunda, si estaba abierto a la gracia y a la corrección. A la salida de la sala, el grupo se dirigió al comedor para desayunar. Otra vez, Joaquín sintió esa atmósfera fraternal, pero cautelosa de palabras. Se sentó en una mesa junto a dos mujeres mayores y un hombre que parecía tener su misma edad. Apenas un intercambio de sonrisas y murmullos para un saludo. El resto transcurrió en silencio, saboreando los alimentos con calma y meditando en las emociones que bullían en su interior. Entre bocado y bocado, Joaquín volvió a pensar en las situaciones que había vivido días antes de llegar al retiro, las extrañas coincidencias que lo habían impulsado a reconciliarse con su padre, el conflicto laboral que se había convertido en una oportunidad de acercamiento con su compañero. Todo apuntaba a un Dios que se expresaba a través de los hilos cotidianos de la vida, urdiendo un plan que, con frecuencia, pasaba desapercibido para los ojos distraídos. Tras el desayuno, se concedió un tiempo libre para que cada participante pudiera orar, leer la Biblia o simplemente pasear por los alrededores en soledad. Joaquín optó por volver al jardín, pero esta vez sintió deseo de internarse un poco más en el bosque que rodeaba la propiedad. Caminó sin prisa, dejando que el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus zapatos lo envolvieran en una sinfonía natural que parecía conectar el cielo y la tierra. Se detuvo en un claro donde la luz del sol se filtraba entre las ramas, formando haces brillantes en el suelo. Se sentó en una piedra plana y, tras unos instantes de contemplación, abrió su Biblia en el Salmo 139, aquel que habla de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Mientras leía, sintió una veneración profunda ante la certeza de que el Señor lo conocía hasta lo más íntimo, sabía lo que pasaba por su corazón y comprendía su sed de verdad y guía. En medio de esa lectura, un recuerdo asaltó su mente. La primera vez que tomó la decisión de seguir a Cristo, siendo un adolescente lleno de sueños y convicciones. Rememoró la calidez de aquel encuentro con Dios, como sintió que su vida entera cobraba sentido. Pero también se acordó de los años en los que fue perdiendo esa chispa, dejando que la rutina y las presiones del mundo ocuparan el espacio donde antes habitaba la pasión espiritual. Sintió un ligero reproche interno y, al mismo tiempo, percibió la ternura del Señor, como si le dijera: «Nunca me he ido de tu lado, he estado esperando que volvieras tu mirada a mí». Conmovido, cerró la Biblia un instante y oró en silencio, reconociendo sus errores y pidiendo la fuerza para ser fiel y perseverar. La mañana transcurrió con esa tónica de introspección y, al llegar la tarde, tuvieron una nueva reunión grupal para compartir. El pastor propuso que, quien lo deseara, contara alguna enseñanza que hubiera recibido durante el retiro. Tras un breve silencio, una señora de cabellos plateados se animó a hablar y contó cómo, tras años de resentimiento con su hijo por haber abandonado la fe, se había dado cuenta de que necesitaba acercarse a él con amor, sin juicios, ofreciéndole la misma gracia que ella misma había recibido de Dios. Sus palabras resonaron con fuerza en Joaquín, pues le recordaron su propio proceso de reconciliación. Luego, un hombre corpulento, de voz grave, confesó que había llegado al retiro con la intención de encontrar una señal milagrosa sobre un asunto económico, pero que, hasta ahora, lo único que había recibido era una profunda sensación de paz y la convicción de que debía reordenar sus prioridades. Llegado su turno,
Joaquín habló con un tono humilde. Contó, sin muchos detalles, lo que había sentido respecto a su familia y la manera en que el Señor lo había ido guiando a reconciliarse con su padre. Confesó sus temores, su inseguridad acerca de cómo avanzar, y expresó su gratitud por la suave voz interior que, en esos días, le recordaba la promesa de que Dios no lo abandonaría. Un par de los presentes asintieron con empatía y una señora le dedicó una mirada de aprobación, como si le dijera, «Sigue adelante, no estás solo en este camino». La tarde dio paso a un breve tiempo de oración compartida, y después los participantes se dispersaron por los alrededores. Joaquín se quedó en el salón, hojeando su libreta donde había ido apuntando versículos, impresiones y reflexiones. Al revisar páginas anteriores, se percató de que la palabra confianza aparecía en repetidas ocasiones. Confianza para escuchar, confianza para actuar, confianza para esperar la respuesta divina cuando todo pareciera incierto. Entendió que, tal vez, esa era la prueba más grande que enfrentaba. ¿Sería capaz de confiar plenamente en el amor de Dios, sin querer controlar cada detalle? Al anochecer, el cansancio físico se hizo notar, pero el corazón de Joaquín bullía con un gozo sereno. Se sentía como un viajero que hubiera recorrido una larga distancia en poco tiempo, descubriendo paisajes interiores que nunca sospechó que existían. Sin embargo, intuía que su travesía espiritual apenas comenzaba. Había recibido destellos de revelación. Había tenido momentos de paz y claridad, pero también sabía que en su día a día lo esperaban pruebas que podrían poner en entredicho todo lo aprendido. «Señor, dame fuerzas para ser coherente con lo que siento aquí. Cuando regrese a mi rutina», susurró antes de acostarse. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recordó cómo se había preparado para este retiro, cargando con tantas preguntas. Ahora se llevaba de vuelta una convicción más honda. Dios estaba en todas partes. Hablaba a través de la Biblia, de circunstancias, de personas, del silencio. Pero el desenlace de esta historia aún no estaba escrito. Las señales podían surgir en cualquier momento, y el discernimiento requería una vigilancia amorosa y constante. Joaquín se permitió entonces sonreír en la penumbra de la habitación, abrazando la incertidumbre como parte del plan divino. Sabía que todavía quedaban sorpresas por delante, respuestas que solo se revelarían cuando estuviera listo para asimilarlas. Y así, entre pensamientos de gratitud y expectación, se hundió en un sueño profundo, sin saber que el día siguiente traería experiencias decisivas que sellarían la huella de este retiro en su alma de un modo que él jamás habría imaginado. Al cuarto día del retiro, Joaquín se levantó con el mismo aire de expectación que la noche anterior había depositado en su corazón. Mientras se vestía, recordaba los sueños que había tenido, poblados de imágenes simbólicas que parecían entrelazar escenas de su pasado con anhelos de futuro. No lograba descifrar todo con claridad, pero sentía una especie de susurro en su interior que le decía, «Sigue buscando, no desistas, aún hay más por descubrir». Este anhelo lo empujó a dirigirse al comedor con paso firme, listo para enfrentar cualquier experiencia que ese día le deparara. Para sorpresa de todos, el pastor encargado del retiro anunció que, durante esa jornada, habría más interacción grupal. El silencio continuaría siendo una disciplina fundamental, pero se permitiría un diálogo más amplio en ciertos momentos. El objetivo, que cada uno pudiera compartir los procesos que estaba atravesando y, a su vez, escuchar con atención los testimonios de los demás en busca de confirmaciones o advertencias que, quizás, también vinieran de parte de Dios. Joaquín sintió un ligero hormigueo de nervios en el estómago. Aunque anhelaba profundizar en la comunión con los otros, temía que al abrir su corazón terminara exponiendo su vulnerabilidad. Sin embargo, la determinación de no perder ninguna enseñanza superó ese temor y decidió entregarse por completo lo que fuera que el Señor estuviera preparando. La primera sesión se llevó a cabo en el jardín principal, bajo la sombra de un gran árbol centenario que ofrecía un ambiente acogedor. Los participantes se ubicaron en círculo, sentados en sillas de madera, con el aire fresco acariciándoles el rostro. El pastor los guió en una breve oración, invitándolos a abrir sus mentes y corazones a la guía divina. A continuación, cada persona tuvo la libertad de compartir sus experiencias, sus luchas interiores y los pequeños o grandes hallazgos que habían experimentado hasta entonces. Algunos hablaron de reconciliaciones familiares, otros de incertidumbre laboral o crisis de fe,
y no faltaron quienes narraran testimonios de sanidades emocionales que estaban comenzando a florecer en sus corazones. Cuando llegó el turno de Joaquín, sintió que el pecho le palpitaba con fuerza, pero al ver la mirada comprensiva de aquellos hermanos de retiro, encontró el valor para hablar. Comenzó haciendo un recuento rápido de cómo, durante ese tiempo, la palabra de Dios se había vuelto más cercana que nunca, manifestándose en detalles cotidianos y en la intimidad silenciosa de la oración. Luego, se atrevió a profundizar en las tensiones que lo habían perseguido durante años, la inseguridad sobre si realmente estaba escuchando a Dios o tan solo sus propios deseos, el temor a equivocarse y la frustración de sentir que la rutina cotidiana le absorbía el alma. Mientras describía la reconciliación en proceso con su padre, algunas lágrimas brotaron sin permiso, testimonio de la fuerza emocional que esa experiencia cargaba. Para su sorpresa, no hubo juicios ni críticas. Al contrario, sintió un ambiente de genuina empatía. Uno de los participantes, un hombre de canas y voz suave, le agradeció por su honestidad y compartió que él también había pasado años dudando de la voz divina por miedo a la equivocación. Dijo que aprender a reconocer las señales de Dios, a veces, es como aprender un nuevo lenguaje. Requiere práctica, constancia y, sobre todo, humildad para reconocer cuando uno se equivoca. Otra mujer, de semblante sereno, ofreció unas palabras de consuelo. A veces, Dios habla en lo sencillo. No siempre necesitamos una gran revelación, sino la certeza de que su presencia nos envuelve en cada paso. El discernimiento llega con el trato diario y sincero con el Señor. El grupo siguió compartiendo durante un buen rato, entre pausas de reflexión y oraciones espontáneas. Joaquín sentía que su espíritu se iba fortaleciendo con cada testimonio, como si la fe de los demás se entrelazara con la suya y formara un tejido resistente a las dudas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su búsqueda. Al terminar la sesión, las personas se dispersaron por el jardín para continuar orando o meditando en silencio. Joaquín, en cambio, se quedó sentado en la misma silla, todavía procesando la intensidad del momento. Se preguntaba, ¿será que, al salir de aquí, seré capaz de mantener viva esta llama que ahora siento? Poco después, una de las organizadoras del retiro se acercó a él con una sonrisa discreta. Le comentó que esa tarde habría un espacio individual de consejería y orientación espiritual con el pastor y que, si lo deseaba, podía apuntarse en la lista. Joaquín sintió que la ansiedad le recorría el cuerpo, pues no era muy dado a abrirse con gente que no conocía bien. Sin embargo, algo dentro de él, quizá la misma voz que lo había estado guiando, le hizo ver que esta era una oportunidad invaluable para profundizar en su discernimiento. Tomó aire y aceptó. La tarde llegó con un sol radiante, y a la hora indicada, Joaquín se dirigió a una pequeña cabaña al fondo del recinto, donde el pastor lo esperaba. El lugar era sencillo pero acogedor, con muebles de madera y una cruz tallada colgando de la pared. El pastor le invitó a sentarse y, antes de iniciar la conversación, oró brevemente, pidiendo que el Espíritu Santo guiara cada palabra. Ese gesto, tan simple, llenó a Joaquín de confianza. Sentía que no estaba ante un mero consejero, sino ante un hombre de Dios que, con humildad, se disponía a ayudarlo a encontrar claridad. Con voz calmada, el pastor le preguntó qué era lo que más anhelaba llevarse de esta experiencia. Joaquín, tras unos segundos de reflexión, confesó que su mayor deseo era salir del retiro con una certeza interior de que Dios no solo lo había perdonado y aceptado, sino que seguía teniendo planes concretos para su vida, planes que necesitaba discernir. Habló de sus dudas, de las veces en que se sintió lejos de la voluntad divina y de cómo, a pesar de todo, había percibido señales que le invitaban a volverse a los caminos del Señor. El pastor lo escuchó con atención y luego, con un tono afectuoso, comenzó a formular algunas preguntas que invitaron a Joaquín a un autoexamen más profundo. ¿Crees que tu imagen de Dios se ha visto afectada por las experiencias negativas con figuras de autoridad? ¿Has perdonado a aquellas personas que te lastimaron en el pasado y que tal vez proyectaste en Dios? ¿Cómo te ves a ti mismo en la historia que el Señor está escribiendo con tu vida? Cada interrogante calaba hondo en el corazón de Joaquín, obligándolo a confrontar heridas que tal vez se habían enquistado con el paso de los años. A la vez, las preguntas abrían una ventana a la sanidad y la esperanza. Con el pasar de los minutos, Joaquín fue derramando su corazón, confesando culpas, hablando de sus sueños inconclusos y de su reciente búsqueda de señales divinas.
Recordó las pequeñas casualidades que lo habían llevado a replantearse su relación con su padre, los versículos que parecían salidos de la Biblia solo para él, las conversaciones providenciales en la oficina. El pastor, mientras tanto, lo animaba a filtrar cada experiencia a la luz de la palabra y de la oración, recordándole que Dios es un Dios de orden y coherencia, y que, por lo general, las señales divinas no son contradictorias con la naturaleza amorosa y justa de aquel que las da. Llegado un momento, el pastor lo miró a los ojos con una calidez que Joaquín sintió casi paternal y le dijo: «¿Te has dado cuenta de que el Señor ya te ha hablado en múltiples ocasiones y que tú has sabido responder, aunque con miedo? El discernimiento se cultiva, pero también se valida en la obediencia. Cada vez que decidas dar un paso en fe, aunque sea pequeño, estarás entrenando tu corazón para reconocer la voz de Dios con mayor claridad». Aquellas palabras resonaron como un eco que se multiplicaba dentro de Joaquín. Comprendió que discernir la voluntad divina no era un evento estático, sino un proceso dinámico que requería valentía y acción. La conversación terminó con una oración conjunta, en la que Joaquín sintió una profunda liberación. Le agradeció al pastor por su tiempo y salió de la cabaña con el corazón ligero, como si hubiera soltado una pesada carga. Observó el sol que todavía brillaba en el cielo y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa ni agobio. Era como si el tiempo se hubiera detenido para que él aprendiera a respirar en la presencia de Dios. Un sentimiento de paz lo embargó, junto con la certeza de que, aunque quedaba camino por delante, no lo recorrería solo. Antes de la cena, Joaquín quiso dar un paseo más profundo por el bosque. Sintió el deseo de orar en silencio, sin guiones ni fórmulas, dejando que su corazón hablara directamente al Creador. A medida que avanzaba entre los árboles, el rumor de un arroyo cercano se fue haciendo cada vez más perceptible. Era un sonido apacible, constante, y al escucharlo, recordó ese pasaje de la Escritura que dice: «El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». Se preguntó si esa agua viva, ese fluir constante del Espíritu, estaría ahora renovándolo por dentro, limpiando temores e inseguridades. Se detuvo en la orilla del arroyo y contempló el vaivén del agua. Se quitó los zapatos para sentir la tierra fresca bajo sus pies y, en un gesto de reverencia, se arrodilló, inclinando la cabeza. Agradeció por todo lo que había recibido en esos días: la comunión con hermanos en la fe, el silencio que lo había confrontado con sus propias dudas, la posibilidad de abrir su corazón y hallar escucha y consejo. Por un momento, la imagen de su padre atravesó su mente. Comprendió que, al reconciliarse con él, algo dentro de sí se había desbloqueado, permitiéndole acercarse más al Padre Celestial. Sintió un estremecimiento que interpretó como un abrazo divino, recordándole que todavía había capítulos por escribir en aquella historia familiar. Regresó al albergue con el ánimo apaciguado y participó de la cena, donde reinaba un ambiente sereno, casi festivo. Varios de los presentes intercambiaron palabras de aliento, contando avances en su vida espiritual o en sus conflictos personales. El silencio riguroso de los días anteriores se había relajado, pero no había perdido su esencia. Todos parecían conservar esa conciencia de la presencia de Dios en cada gesto. Era como si el sonido de las voces, ahora, no compitiera con la voz divina, sino que la complementara, apuntalando verdades que cada uno había descubierto en lo secreto. Cayó la noche y, al retirarse a su cuarto, Joaquín sintió que su corazón latía con una mezcla de serenidad y curiosidad por lo que vendría. Había experimentado un día de apertura, confrontación y consuelo, y entendía que ese proceso seguía activo, que al día siguiente podría haber nuevas lecciones o desafíos. Pero, por primera vez, no temía mañana. Sentía la confianza firme de que, así como Dios le había mostrado señales en medio de las rutinas de la vida y en el silencio del retiro, continuaría guiándolo en los pasos que diera fuera de ese lugar. Con la mente agradecida y el alma en reposo, apagó la luz, dispuesto a descansar sabiendo que su historia, entretejida con la gracia divina, seguía escribiéndose a cada instante, impulsada por el poder de un discernimiento que solo puede arraigar allí donde la fe se une a la obediencia. Al quinto día de retiro, Joaquín despertó antes del amanecer con una serenidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El canto lejano de un gallo le pareció un suave recordatorio de que la vida seguía su curso y de que la búsqueda espiritual no lo aislaría de la realidad, sino que lo prepararía para enfrentarla con más firmeza. Se vistió sin prisa, repasando en su mente las enseñanzas y experiencias de la jornada anterior. La apertura en el grupo, la conversación con el pastor, la caminata por el bosque y la sensación de paz que había experimentado junto al arroyo.
Mientras caminaba hacia el comedor para tomar un café, se sorprendió de lo mucho que había cambiado su disposición interna. Ya no sentía aquella ansiedad constante, sino una especie de seguridad silenciosa, como si en su interior hubiera echado raíces una confianza nueva. Tras desayunar, los participantes fueron convocados a una penúltima sesión grupal en una pequeña capilla contigua al albergue. El lugar desprendía un aire de recogimiento, con sus muros blancos y una cruz de madera presidiendo el frente. A los pies de la cruz se disponía una mesa sencilla con una Biblia abierta y una vela encendida, simbolizando la luz de la palabra en medio de la comunidad. El pastor saludó a cada uno con una mirada afable y los invitó a sentarse en semicírculo, conservando un ambiente de respeto y reverencia. La reunión comenzó con algunos cantos suaves que parecían mecer el espíritu de todos, haciéndolos sentir parte de un mismo latido. Joaquín cerró los ojos por un instante, dejándose envolver por las melodías, y recordó la voz de su madre cantando himnos cuando él era pequeño. Una oleada de gratitud lo invadió. Todo lo que había vivido, lo bueno y lo difícil, lo había conducido hasta ese punto en el que volvía a abrirse, a confiar, a sentir que la fe podía cobrar vida más allá de una rutina religiosa. Después de los cantos, el pastor invitó a quien lo deseara compartir voluntariamente un pasaje bíblico que resumiera su experiencia o reflejara la enseñanza que estaba recibiendo durante esos días. Joaquín, sin pensarlo demasiado, se puso de pie. Tenía entre manos el Salmo 25, que hablaba de la guía y la misericordia divinas, un texto que había leído en casa, pero que durante el retiro había cobrado un sentido nuevo. Al leer algunos versos en voz alta, notó cómo se le quebraba la voz al decir: «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas». Sintió un nudo en la garganta y se obligó a hacer una pausa para recobrar la compostura. Terminó la lectura con un temblor en las manos y, al sentarse, sintió la mano de un compañero apoyarse en su hombro con afecto. Sin necesidad de palabras, recibió el mensaje de que no estaba solo en su camino de aprendizaje. Tras varios momentos de oración y silencio, el pastor dio paso a un tiempo de reflexión individual. Recomendó a los presentes que fueran a algún rincón de la propiedad donde se sintieran en paz y, con la Biblia en mano, pidieran al Señor una confirmación o un último empujón para aquello que cada uno considerara su reto personal más urgente. Joaquín pensó en su familia, especialmente en su padre, pero también en su propio corazón, aún con ciertas inseguridades que lo asaltaban de vez en cuando. Con la Biblia apretada contra su pecho, salió de la capilla con pasos lentos, sintiendo que había llegado el momento de dar un paso decisivo en su relación con Dios y consigo mismo. Se dirigió a un pequeño sendero que conducía a una colina cercana. Mientras ascendía, iba recordando las preguntas que el pastor le había hecho en la charla privada, sobre su imagen de Dios, sobre las heridas que arrastraba y la forma en que esas mismas heridas podían nublar el discernimiento. Se daba cuenta de que, a medida que dejaba atrás cada recodo del camino, dejaba también parte de sus miedos. Cuando por fin alcanzó la cima, se encontró con una vista panorámica de todo el valle que rodeaba el retiro. Los árboles parecían un manto verde, el lago reflejaba el cielo como un espejo, y las instalaciones del albergue se veían pequeñas a la distancia. Joaquín respiró hondo, dejando que el aire puro lo llenara de nueva fuerza. Sacó un pequeño anotador donde había ido apuntando versículos, reflexiones y pensamientos sueltos. Se puso a repasarlos con detenimiento. Vio subrayadas palabras como perdón, reconciliación, obediencia, confianza. Cada una parecía resonar con una experiencia concreta vivida durante el retiro. Recordó las noches de desvelo cuando no entendía por qué Dios parecía guardarle silencio, y cómo, de pronto, aquel aparente silencio se había poblado de señales que él al principio no supo interpretar. Tal vez, se dijo, todas esas señales siempre han estado ahí, pero yo no miraba con el corazón abierto. Le vino a la mente un episodio que había quedado olvidado en algún rincón de su memoria. Cierto día, cuando era niño, se había perdido en un mercado concurrido y, en medio de su llanto, escuchó la voz de su padre llamándolo por su nombre. Aquella voz le antojó entonces la salvación, la seguridad de que todo estaría bien. Conmovido, se dio cuenta de que así era su relación con Dios. Si estaba atento, si en medio de su confusión lograba reconocer el timbre de la voz divina, sabría que su Padre Celestial lo buscaba, que lo llamaba por su nombre, que no lo dejaría a la deriva. Esa imagen resultó tan poderosa que, por un momento, sintió la urgencia de llamar a su Padre terrenal para compartir lo que estaba viviendo. Se contuvo, recordando que todavía quedaban horas de retiro,
y decidió que, al salir de aquel lugar, haría esa llamada con el corazón dispuesto y las palabras adecuadas. Se sentó entonces en una roca, abrió la Biblia en el Evangelio de Juan y encontró el pasaje que habla de las ovejas que reconocen la voz del buen pastor. Un escalofrío le recorrió la espalda al leer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Era como si cada palabra encajara perfectamente con su vivencia. Pensó que quizás ese era el punto culminante de lo que había venido a buscar. La certeza de que, aunque se sintiera perdido, la voz de Dios lo había estado llamando todo el tiempo, aguardando el momento de la respuesta. Estuvo un rato en oración, casi sin hablar, simplemente dejando que su interior se abriera a la presencia divina. Sintió que algo dentro de él se acomodaba, como una pieza que encaja por fin en el lugar correcto. Era una quietud que distaba de la euforia, pero que tenía un matiz de alegría profunda, parecida a la satisfacción de saber que uno ha encontrado el sendero correcto. Sin tener todavía todas las respuestas, comprendió que el discernimiento se daba en el proceso continuo de escuchar y obedecer, a veces dando un paso a ciegas, pero siempre con la confianza en el carácter bueno de aquel que guía. Después de unos minutos de contemplación, decidió descender de la colina para regresar a las instalaciones. El sol ya se elevaba en el cielo, y el calor de la mañana empezaba a sentirse con más fuerza. Cuando llegó al albergue, vio a varios participantes conversando en voz baja. Notó que algunos tenían rasgos de cansancio, pero al mismo tiempo irradiaban una paz muy similar a la que él mismo experimentaba. Se dio cuenta de que todos estaban, a su manera, luchando con sus propias sombras y recibiendo luz para enfrentarlas. Sentía una conmoción interna al presenciar esa comunidad de fe, donde cada uno traía su historia, sus heridas y sus esperanzas, y el amor de Dios se encargaba de tejerlas en un tapiz de reconciliación y propósito. El pastor convocó a otra breve reunión para cerrar las actividades de la mañana. Allí, hizo énfasis en la importancia de seguir alimentando el fuego espiritual una vez que volvieran a sus hogares. No olviden, dijo con una sonrisa, que la voz de Dios no se queda en este lugar. Él va con ustedes, y si mantienen un corazón dispuesto, hallarán sus huellas en cada paso que den fuera de aquí. Al oír esto, Joaquín sintió una punzada de nostalgia anticipada. Apenas le quedaba un día en ese remanso de paz, y ya echaba de menos la quietud y la atmósfera sagrada que había abrazado su corazón. Después del almuerzo, se dio un espacio de descanso. Joaquín se retiró a su cuarto para recostarse unos minutos. El cansancio físico se dejaba sentir, pero su mente bullía de ideas y anhelos. Pensó en cómo compartiría con su esposa lo que había vivido. Recordó también a su compañero de oficina, con quien había comenzado a establecer un puente de respeto mutuo. Y, por supuesto, su padre seguía ocupando el centro de su mente, esa figura paternal que, con sus aciertos y errores, había influido tanto en su manera de concebir el amor y la autoridad. Sintió la necesidad de forjar, al salir de allí, una relación más sincera y compasiva, confiando en que el cambio interior que estaba experimentando se reflejaría en sus palabras y acciones. Cayó en un sueño ligero, y durante unos minutos se sumergió en imágenes dispersas, veía un camino iluminado por faroles intermitentes, escuchaba voces que no lograba descifrar, y de vez en cuando le parecía percibir el sonido de un viento suave que le susurraba: «Levántate, sigue adelante». Despertó sobresaltado, sin saber cuánto tiempo había pasado. Miró el reloj, apenas media hora. Sin embargo, esa pequeña siesta bastó para reponer sus fuerzas y recordar que el retiro aún no terminaba. Seguramente algo más lo aguardaba en el tramo final. Se incorporó, se refrescó el rostro y salió de la habitación dispuesto a ver en qué podía ayudar o a quien podía escuchar. A lo lejos, observó a uno de los participantes, un hombre que no había hablado casi nada, sentado bajo un árbol con la mirada perdida. Sintió un impulso de acercarse, motivado tal vez por la empatía que había nacido en él al experimentar sus propias dudas. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. El hombre levantó la vista y, tras un silencio breve, asintió, confesando que sentía un gran miedo de volver a su rutina y perder todo el avance que había logrado en su intimidad con Dios. Joaquín lo entendió de inmediato. Era el mismo temor que él mismo había sentido. Se sentó a su lado y conversaron un rato, compartiendo versículos y palabras de aliento. Descubrió que, en ese acto de dar consuelo,
Él también se fortalecía, constatando que el amor fraterno enriquecía la fe y ayudaba a apuntalar los cimientos del discernimiento. Mientras se ponía el sol, Joaquín se dirigió a la última actividad del día, una vigilia nocturna de oración y alabanza en la capilla. Sentía que la penumbra del atardecer envolvía cada rincón con un aire de solemnidad, como si fuera el preludio de un cierre que, aunque doliera, resultaba necesario para volver a la vida cotidiana. Recordó que aún faltaba una jornada más antes de marcharse definitivamente. Sin embargo, su corazón se preparaba para asimilar las últimas impresiones que aquel retiro le brindaría. Se sentía listo para seguir creciendo, para buscar con más determinación la voz divina y responder a sus indicaciones con obediencia confiada. Y, sobre todo, se sentía agradecido, con una gratitud profunda que difícilmente lograría expresar con palabras. De esa manera, el quinto día de retiro concluía con una nueva confirmación para Joaquín. Dios no solo habla en lo extraordinario, sino también en lo cotidiano, en la quietud del corazón y en el encuentro con otras personas que, con sus propias vivencias, reflejan pedacitos de la gracia divina. Su historia, pues, continuaba abierta, palpitante, ansiosa por ver cómo esa semilla de discernimiento espiritual florecería cuando emprendiera el regreso a casa. ¿Estaría preparado para mantener el paso firme fuera de los muros protectores del retiro? Sin duda. Aún había un último tramo que recorrer, una despedida que lo marcaría y una responsabilidad de llevar la luz que había recibido a cada rincón de su vida diaria. Pero ese desenlace seguía siendo un misterio que se develaría en su debido momento. El sexto día de retiro se presentó envuelto en un aire de expectación, como si cada uno de los presentes presintiera que algo significativo estaba por suceder. Joaquín despertó con el corazón palpitante y los recuerdos de la vigilia nocturna todavía frescos en su mente. Durante aquella reunión de oración y alabanza, había sentido una profunda comunión con Dios, acompañada de la certeza de que no regresaría a casa siendo el mismo. Sin embargo, también percibía que quedaba un trecho final por recorrer antes de partir, quizá la culminación de todo lo que el Señor venía trabajando en su interior durante esos días. Después de un desayuno ligero, el pastor anunció que dedicarían gran parte de la jornada a un retiro de silencio personal, invitando a cada uno a meditar y reflexionar sobre lo vivido. No habría charlas ni interacciones grupales hasta la tarde. Cada uno debía buscar, en soledad, esa voz que a menudo se percibe con mayor nitidez cuando se acallan las distracciones del mundo exterior. Joaquín sintió una mezcla de entusiasmo y cierto nerviosismo. Sabía cuánto había avanzado hasta ese momento, pero también reconocía que en el silencio podían aflorar temores y dudas que todavía guardaba dentro de sí. Decidió encaminarse nuevamente hacia la colina que había descubierto el día anterior. No le importaba repetir el trayecto. Aquella ascensión se había convertido en una especie de símbolo de su búsqueda espiritual. Mientras avanzaba con la Biblia y su libreta en la mochila, observó cómo el sol disipaba las brumas de la mañana. El canto de los pájaros se mezclaba con el crujir de las ramas bajo sus pasos. Sentía que cada elemento de la naturaleza lo invitaba a concentrarse en lo esencial, el latido de la fe y la transparencia de su corazón ante Dios. Al llegar a la cima, se sentó en la misma roca donde había orado anteriormente. El paisaje se desplegaba ante sus ojos con una hermosura que, en sus primeros días, no había llegado a apreciar. Cerró los ojos para empaparse del silencio, dejando que su respiración se acompasara con el murmullo del viento. Sin darse cuenta, comenzó a repasar mentalmente los momentos clave de su retiro, la incertidumbre inicial, el encuentro con testimonios ajenos que lo conmovieron, su proceso de reconciliación en ciernes con su padre, la conversación profunda con el pastor y aquella íntima convicción de que la voz de Dios había estado llamándolo desde hacía tiempo, aguardando su respuesta. Le vinieron a la mente las palabras que el pastor había mencionado en la vigilia. A veces, lo que más necesitamos no son respuestas inmediatas, sino la valentía de hacernos las preguntas correctas. Se dio cuenta de que, en cierto modo, había estado temiendo las preguntas más difíciles. ¿Qué cambios concretos estaba dispuesto a realizar en su vida cotidiana para alimentar la llama de la fe? ¿Cómo se vería reflejado ese discernimiento en sus decisiones familiares, laborales y personales? ¿Estaba listo para obedecer incluso cuando la voluntad de Dios opusiera a sus propios planes? Abrió su libreta y comenzó a escribir, casi sin pensar, como si necesitara descargar sobre papel todas las ideas que bullían en su interior. Anotó una lista de aspectos de su vida en los que sentía que necesitaba la guía divina, su relación con su esposa, la forma en que administraba su tiempo entre el trabajo y la familia, la vocación que sentía latir en su corazón y que, por temor, no se había atrevido a explorar por completo. Además,
Plasmó un ruego ferviente. Señor, ayúdame a no perder tu voz en medio del ruido del mundo. Permíteme recordar que me buscaste antes de que yo te buscara, y que eres tú quien sostiene cada paso que doy. Conforme las horas fueron avanzando, Joaquín experimentó una fluctuación de estados internos. Hubo momentos en que se sentía lleno de convicción, seguro de que, al volver a casa, continuaría cultivando el hábito de la oración y la lectura bíblica, de que serviría más en su comunidad y de que buscaría reconciliarse plenamente con su padre. No obstante, también lo visitaron instantes de duda, en los que temía que su vida se reanudara sin cambios profundos, como si el retiro hubiera sido solo un paréntesis emocional. ¿Seré capaz de aplicar todo lo que he aprendido o caeré de nuevo en la indiferencia y la desgana?, se preguntó con el ceño fruncido. Para combatir esos pensamientos, volvió a sumergirse en la Escritura. Se topó con un versículo en Romanos que hablaba de la renovación de la mente como vía para comprobar la voluntad de Dios. Aquellas palabras resonaron en su interior con fuerza. Entendió que, si deseaba conservar el discernimiento que estaba adquiriendo, necesitaba un cambio de mentalidad, un compromiso de alimentar su mente y su espíritu con los valores del Evangelio a diario. Ese día a día era lo que más le costaba, pero también lo que más ansiaba conquistar. A media mañana, sintió hambre y recordó que el pastor había dicho que podían llevar consigo algún refrigerio, aunque lo había olvidado en la mesa de la habitación. Decidió que el ayuno espontáneo formaría parte de la experiencia de silencio. Aún así, tomó agua de la botella que llevaba, agradeciendo por cada sorbo como si fuera un don sagrado. Una suave brisa lo envolvió y, mientras contemplaba el horizonte, recordó las palabras de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿No era, al fin y al cabo, su sed de Dios la que lo había traído hasta allí? Pasado un rato, se sintió fatigado y se recostó sobre la hierba, con la mochila como almohada. Miró al cielo, donde unas nubes ligeras se desplazaban con parsimonia. Ese gran lienzo azul le hablaba de la eternidad, de la infinitud divina que supera toda comprensión humana. Se preguntó cuántos seres habrían experimentado antes que la necesidad de discernir la voz de Dios en sus vidas. Recordó que en la Biblia abundan relatos de hombres y mujeres que, en medio de sus luchas, fueron guiados por señales sutiles o por palabras directas del cielo. Sintió que, de alguna forma, él era parte de esa misma historia, inscrito en una tradición de fe que atravesaba los siglos. Poco después, decidió levantarse y comenzar el descenso de la colina. El silencio interior que había logrado alcanzar le producía una paz que contrastaba con el inquieto ruido mental de que solía ser víctima en su rutina diaria. Durante el camino de vuelta, se detuvo a contemplar una pequeña cascada de agua que apenas se vislumbraba entre la vegetación. El sonido constante del chorro le pareció un eco de la voz de Dios, incesante en su llamada, aun cuando los oídos humanos se cierran por distracción o por miedo. Se acercó, mojó sus manos y su frente, como si aquel gesto fuera una especie de renovación, un recordatorio de que el Espíritu Santo purifica y revitaliza el corazón que se abre a su gracia. Al llegar a la propiedad, notó que varios participantes caminaban en silencio, con rostros serenos o reflexivos. Algunos se habían acercado al lago, otros preferían la sombra de los árboles. Cada uno vivía su momento con Dios, en una soledad que no era aislamiento, sino encuentro. Joaquín decidió sentarse en un banco de piedra, desde donde se veía la capilla. Recordó el consejo del pastor. El silencio es un lenguaje poderoso, porque nos confronta con nosotros mismos y, en ese encuentro, puede que hallemos la voz de Dios. No teman el vacío. A veces, el vacío es el espacio que la gracia llena con más fuerza. Miró su reloj y vio que era casi mediodía, momento en que concluía el retiro de silencio. Con un suspiro profundo, cerró los ojos para concluir su experiencia con una breve oración de gratitud. Agradeció por cada instante vivido, por la oportunidad de mirarse por dentro, por el tiempo para empaparse de la palabra. Rogó, además, que este silencio fructificara en su vida cotidiana, que no se desvaneciera con el ruido de la ciudad ni con las presiones del día a día. Al concluir, abrió los ojos y sintió una mano apoyarse en su hombro. Era uno de los organizadores, quien sonrió sin pronunciar palabra, como respetando la atmósfera de quietud. Con un gesto amable, le indicó que pronto se reunirían todos para compartir las conclusiones de la mañana y preparar la última noche de retiro. Joaquín asintió, sintiendo una punzada de nostalgia. Estaba a un paso de la despedida, y aunque su corazón había crecido, sabía que el desafío verdadero lo encontraría fuera de esos muros protectores. Aún así,
Se sentía fortalecido, seguro de que aquel que lo había llamado a ese encuentro seguiría acompañándolo en cada tramo que recorriera de ahora en adelante. Se levantó del banco y, antes de encaminarse hacia la capilla, dirigió una última mirada a la colina. El sol del mediodía iluminaba con intensidad ese punto que se erigía como un testigo mudo de su transformación. «Gracias, Señor», murmuró con una suave reverencia. «Si he de tropezar más adelante, ayúdame a recordar lo que sentí aquí, para volver a buscar tu voz». Con esa plegaria en el corazón, emprendió el camino de regreso, dispuesto a compartir con los demás las revelaciones que había recibido en silencio y a encarar el ocaso del retiro con la humildad y la gratitud propias de quien ha saboreado la dulzura de un discernimiento que, si bien no responde a todas las preguntas, sí ilumina lo suficiente sendero para seguir adelante sin temor. Al caer la tarde del sexto día, el grupo se reunió en el salón principal para intercambiar impresiones finales antes de la última noche en aquel lugar que tanto había transformado sus corazones. Sin embargo, esa atmósfera de cierre no era sinónimo de tristeza o nostalgia apagada. Más bien, se sentía un ambiente de expectación, como si el Espíritu de Dios se moviera entre ellos, reafirmando que aquello no era un adiós, sino el preludio de algo que continuaría germinando en sus vidas diarias. Joaquín, con la mente todavía inundada por la experiencia del silencio en la colina, se sentó en una de las sillas dispuestas en semicírculo, abrazando su libreta contra el pecho mientras esperaba las indicaciones del pastor. Cuando el pastor tomó la palabra, hizo un breve recuento de lo que habían vivido hasta ese momento, jornadas de reflexión, momentos de comunión profunda, un silencio que había hablado más fuerte que miles de palabras, y una serie de testimonios que habían evidenciado la multiforme gracia de Dios actuando en corazones tan distintos como complementarios. Para Joaquín, cada frase resonaba como un recordatorio de cuánto había madurado su percepción espiritual. Sintió un escalofrío de gratitud al rememorar sus dudas iniciales, confrontadas ahora con una certeza humilde pero real. Dios estaba presente, orientándolo en cada paso, mostrándole señales que, poco a poco, iba aprendiendo a reconocer. El pastor invitó a algunos de los presentes a contar cómo se habían sentido durante el retiro de silencio. Se levantaron varias manos. Una de ellas fue la de una mujer mayor que hasta entonces había hablado poco. Con voz temblorosa pero firme, confesó que al principio temía no poder resistir tanto recogimiento, pues venía de un entorno familiar muy bullicioso. Sin embargo, descubrió que el silencio le permitió escuchar algo que llevaba tiempo ignorando: la necesidad de perdonar a una persona cercana que le había hecho daño años atrás. Su testimonio tocó a Joaquín, porque en parte se reflejaba su propia historia. Él también había pospuesto reconciliaciones y conversaciones difíciles, temiendo exponerse. Sintió que el relato de aquella mujer confirmaba, una vez más, que Dios obraba en lo íntimo de cada corazón. Otro participante compartió que durante el silencio había enfrentado un vacío que parecía insoportable, pero que al final derivó en una experiencia de paz profunda. Explicó cómo, en la oración, había recordado un versículo que hablaba de descansar en el Señor y se dio cuenta de que jamás había entendido realmente ese concepto. Siempre vivía con prisa, incluso en su vida de fe, tratando de hacer mucho para Dios y olvidando que, a veces, lo más valioso es simplemente estar con Él. Al escuchar estas palabras, Joaquín sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces su ansiedad de hacerlo todo bien le había impedido disfrutar de la presencia divina? Se dijo a sí mismo que, al regresar a casa, lucharía por guardar al menos unos minutos de silencio al día, entregando sus cargas al Padre en lugar de llevarlas en soledad. Llegó el turno de Joaquín, y el pastor lo llamó con una sonrisa cómplice, como si supiera que había algo importante atesorado en su interior. Con el corazón acelerado, se puso de pie y, sosteniendo la libreta, relató de forma breve su vivencia de la mañana, cómo había regresado a la colina, la oración que surgió en su corazón, la fuerza del silencio que lo había confrontado con sus propias dudas y anhelos. Confesó, en voz alta, que una de sus grandes luchas era el temor de perder esa sensibilidad espiritual cuando volviera a la rutina. Ha sido tan hermoso escuchar a Dios en los detalles, sentir que me llama a reconciliarme con mi Padre y a ser más presente en mi hogar, dijo, con la voz cargada de emoción. Pero no quiero que esto se quede en un buen recuerdo. Quiero que sea un cambio real. Sus palabras hicieron que varias personas asintieran con los ojos llenos de empatía. Un señor de mediana edad, sentado al otro lado del círculo, intervino para decir que él también se sentía identificado con ese temor, pero que había aprendido algo valioso:
El discernimiento no era un don que se poseyera de una vez y para siempre, sino una relación viva con Dios que había que nutrir día tras día. La fe es como un músculo, agregó. Si dejamos de ejercitarla, se debilita. Pero si la ejercitamos, se fortalece y nos permite ver con mayor claridad las señales divinas. Tras un momento de silencio respetuoso, el pastor propuso realizar una pequeña dinámica. Cada uno debía escribir, en un papel que se les había repartido, un compromiso concreto a que se sentía llamado a retornar a casa. Podía ser algo relacionado con la familia, con la vida de oración, con la manera de enfrentar los problemas cotidianos, o incluso con la participación en la comunidad de fe. Lo importante era plasmar, con brevedad, aquello que sentían que Dios les estaba pidiendo para avanzar en el camino de la obediencia. Recordemos, dijo el pastor, que el discernimiento se verifica y madura en la práctica. Podemos tener grandes revelaciones aquí, pero si no las llevamos a nuestras circunstancias concretas, corremos el riesgo de quedarnos en la superficie. A Joaquín le pareció una excelente idea. Se sintió impelido a concretar su compromiso, a ponerle palabras claras. Tomó la hoja en blanco y comenzó a escribir. Me comprometo a mantener vivo mi tiempo de devoción diario, buscando un momento de quietud para orar y leer la Biblia con sinceridad, no por rutina. También me comprometo a retomar el diálogo con mi padre, llamándolo regularmente y procurando que nuestras conversaciones sean honestas y abiertas. Por último, buscaré no evadirme tras el trabajo, sino pasar más tiempo de calidad con mi esposa, compartiendo con ella lo que estoy viviendo espiritualmente. Al terminar, leyó lo que había redactado y experimentó una mezcla de emoción y responsabilidad, sabiendo que el escrito no era un mero formalismo, sino un acto de fe en acción. Mientras el resto del grupo escribía sus compromisos, Joaquín levantó la mirada y vio que, en el rostro de muchos, se reflejaba la misma determinación. Sintió en su interior un fuego sagrado, esa llama que nace cuando uno comprende que la vida de fe no es estática ni aburrida, sino un viaje de transformación continua. Tal vez lo más difícil sea salir de aquí, pensó, pero también es lo más hermoso, llevar la luz que he encontrado a los lugares oscuros de mi existencia cotidiana. Cuando todos hubieron terminado, el pastor invitó a quien lo deseara compartir su compromiso en voz alta. Algunos se animaron, lo que generó un ambiente de edificación mutua. Hubo quien prometió dejar viejos rencores, quien se propuso hablar más con su familia y quien expresó su deseo de ofrecerse como voluntario en alguna obra social de la iglesia. Joaquín, aunque no leyó el contenido exacto de su nota, dijo algo breve para cerrar. Me comprometo a no desoír la voz que me ha estado hablando. Sé que puedo fallar en el intento, pero también sé que Dios está dispuesto a levantarme si tropiezo. Al pronunciar esas palabras, un alivio lo embargó, como si soltar esa declaración en público fuera un acto de valentía que sellaba su decisión interna. El pastor finalizó la dinámica con una oración, pidiendo la gracia de Dios para que cada compromiso escrito fuera más que un deseo pasajero, convirtiéndose en semilla de cambio real. Cuando todos dijeron amén, el silencio se apoderó del recinto por unos segundos. Se sentía casi palpable la presencia divina, como si un suave manto de paz descendiera sobre cada alma allí presente. Joaquín cerró los ojos y agradeció en silencio, reiterando ante Dios su disposición a ser guiado, aunque implicara pasos que salieran de su zona de confort. Después, el grupo pasó a una cena sencilla, pero llena de sonrisas y conversaciones apacibles. La cocina del retiro había preparado una comida especial para la última noche completa que pasarían juntos. Mientras probaba el plato que le habían servido, Joaquín se descubrió saboreando cada bocado con un detenimiento que antes le habría parecido extraño. Se daba cuenta de que aquella experiencia de retiro lo había sensibilizado a la belleza de lo simple. Un plato caliente, una mesa compartida, la alegría de saber que no se camina solo. Al terminar la cena, muchos decidieron quedarse en los jardines o en la sala común, compartiendo anécdotas y reflexiones. Joaquín, por su parte, optó por acercarse al compañero de habitación con quien casi no había conversado, un hombre silencioso que siempre parecía estar sumergido en sus pensamientos. Para su sorpresa, este hombre resultó ser un gran lector de la Biblia, y se enzarzaron en una charla sobre algunos pasajes que a ambos los habían conmovido durante el retiro. Descubrió en él una calidez y una sencillez que lo dejaron con la sensación de haber hallado un nuevo amigo. La noche avanzó,
y varios participantes se retiraron a descansar, ya que la jornada había sido intensa. Joaquín también sentía cansancio en su cuerpo, pero antes de dirigirse a su habitación, sintió el impulso de pasar por la capilla. Encontró el lugar con las luces tenues y un par de velas encendidas frente a la cruz. Se arrodilló en el altar, sin palabras ensayadas, simplemente dejando que su corazón respirara la presencia divina. En su interior resonaba la frase: discernimiento en acción. Comprendió que esa era la tarea que se llevaba. No dejar que el discernimiento se volviera una teoría bonita, sino transformarlo en gestos cotidianos que reflejaran la voluntad de Dios. Se acostó esa noche con un latido de esperanza en el pecho. Sabía que al día siguiente vendría la despedida formal, un cierre que, paradójicamente, significaría un comienzo más grande fuera de aquellos muros. Por momentos, la incertidumbre quiso aflorar de nuevo. ¿Sería capaz de mantener el fervor? ¿Soportaría las presiones del día a día sin apagarse? Pero, recordando las enseñanzas recibidas, decidió conscientemente confiar. «Señor», murmuró al apagar la luz, «que mi vida sea tuya y que tu palabra sea la guía que oriente mis pasos. No me abandones en mi flaqueza y ayúdame a ser fiel a lo que he descubierto aquí». Así se durmió Joaquín, entre la gratitud y la entrega, sin imaginar lo que sucedería en la mañana final del retiro. Aún así, su espíritu reposaba en la certeza de que, pasara lo que pasara, había dado un paso gigante en el camino de reconocer las señales de Dios y en el cultivo de un discernimiento que iba mucho más allá de un solo evento espiritual. Era un estilo de vida, una manera de caminar con Dios día tras día, aprendiendo a ver, a escuchar y a responder. Sin embargo, la historia aún no concluía, y el último amanecer traería consigo sorpresas que sellarían de manera imborrable esta etapa de búsqueda interior. Al amanecer del séptimo día, el sol despuntó sobre los campos, acariciando con sus primeros rayos las paredes del albergue y regalando una suave calidez a la brisa fresca. Para Joaquín, cada pincelada de luz era un recordatorio de que la misericordia de Dios se renovaba cada mañana y de que, en breve, concluiría formalmente aquella experiencia que había transformado su forma de ver la vida. Mientras se vestía, tomó un instante para inhalar profundo y pensar en la mezcla de sensaciones que lo habitaban. Emoción por llevar consigo todo lo aprendido, nostalgia por dejar atrás ese refugio de silencio y oración, y una curiosidad casi infantil por lo que podría depararle ese último día. Tras un desayuno ligero, el pastor congregó a todos en el salón principal para una breve liturgia de clausura. Las sillas nuevamente se dispusieron en semicírculo, y en el centro destacaba una pequeña mesa con la Biblia abierta y una vela encendida. El grupo entonó algunos cantos de alabanza con un tono emotivo, como quien expresa un agradecimiento que las palabras no pueden contener. Joaquín sentía una especie de escalofrío recorrerle la espalda. Cada estrofa lo anclaba más al compromiso que había plasmado la noche anterior. Recordó la hoja en la que escribió su propósito de mantener vivo el fuego de su fe, de reconciliarse con su padre y de buscar mayor comunión con su familia. Sus manos se aferraban con suavidad a la libreta donde habían quedado registrados sus apuntes y reflexiones, como si aquello fuera un tesoro que lo conectaría, en el futuro, a la intensidad de esos días. Con el canto finalizado, el pastor se dirigió a ellos con una mirada que mezclaba ternura y orgullo espiritual. «Llegamos al último día de este retiro», dijo, «y espero que cada uno pueda ver no un punto final, sino un signo de apertura. El verdadero camino comienza cuando salimos de estos muros y llevamos lo aprendido a nuestra cotidianidad». Luego, invitó a cada persona a pronunciar una pequeña oración de envío, un ruego o una alabanza para sellar su experiencia. Se hizo un silencio solemne, y una a una, las voces se fueron entrelazando en súplicas cortas pero sinceras. Joaquín tomó valor y dejó escapar un susurro que, aunque íntimo, resonó con fuerza en su interior. «Señor, ayúdame a permanecer cerca de ti cuando regrese a casa. Que mi vida refleje lo que he descubierto aquí, y no permitas que el ruido del mundo apague tu voz en mi corazón». Acto seguido, llegó el momento de recoger las pertenencias y ordenar las habitaciones. Por los pasillos se veían rostros luminosos, algunos con la tristeza lógica de la despedida, otros con una sonrisa de esperanza. Joaquín, con la mochila al hombro, se encontró con varios compañeros en el vestíbulo. Se dieron abrazos,
Intercambiaron números de teléfono y expresaron el deseo de mantenerse en contacto para compartir, aunque fuera a la distancia, sus avances y desafíos espirituales. Fue entonces cuando percibió que, en la mayoría, latía ese mismo temor que él había sentido, la posibilidad de que el fervor se disipara en cuanto cada uno retornara a la rutina. Sin embargo, también percibió que nadie estaba dispuesto a rendirse sin luchar por lo que habían experimentado como una verdadera renovación. Antes de partir, hubo un último encuentro espontáneo en el jardín. Bajo la sombra de un árbol antiguo, los participantes formaron un círculo y se tomaron de las manos. No era algo programado, sino un gesto sencillo que expresaba la unidad que se había fraguado. Allí, en un acto de fraternidad, todos hicieron una breve oración final. Pidieron unos por otros, por las familias que los esperaban, por las labores a las que volverían y, sobre todo, por la perseverancia en la búsqueda de la voluntad divina. En ese instante, Joaquín sintió que sus ojos se humedecían. Cerró los párpados y, al abrirlos, se sorprendió al ver que no era el único. Aquel intercambio de miradas sinceras hablaba más que cualquier discurso, transmitiendo la certeza de que Dios había obrado de manera diferente en cada uno, pero con un mismo propósito: despertar corazones dispuestos a escuchar y obedecer. Con el corazón palpitando, Joaquín y un grupo de participantes se dirigieron a la entrada principal, donde los esperaba un pequeño autobús para conducirlos de vuelta a la ciudad. Subió los peldaños del vehículo con la sensación de estar dejando atrás un lugar sagrado, pero también con la convicción de que lo realmente sagrado lo llevaba dentro. Al acomodarse en el asiento, junto a la ventana, miró una vez más el albergue y los alrededores, como queriendo retener cada detalle en la memoria. Estaba seguro de que las colinas, los árboles, el lago y cada rincón en el que había orado se convertirían en símbolos que regresarían a su mente cuando más necesitara recordar la ternura de la voz de Dios. El trayecto de regreso transcurrió mayormente en silencio. A diferencia de la ida, cuando varios conversaban con entusiasmo o nerviosismo, ahora todos parecían sumergidos en un estado de contemplación. Joaquín abría su libreta de vez en cuando, repasando las notas que había tomado. Cada frase era como un recordatorio vivo de lo que Dios le había susurrado al corazón. Recordó también las palabras que lo impulsaron a reconciliarse con su padre, que, al fin y al cabo, lo habían llevado a inscribirse en el retiro. Sintió una punzada de ansiedad. ¿Tendría la valentía de dar el siguiente paso? ¿Podría dejar de lado los rencores y las justificaciones para simplemente amar y perdonar? En eso, el autobús se detuvo en una estación intermedia, y algunos participantes bajaron para continuar sus rutas en distintos medios de transporte. Joaquín aprovechó el receso para estirar las piernas y comprar algo de comer, ya que no había almorzado. Mientras caminaba por el andén, el ruido de la ciudad empezó a hacerlo sentir un poco abrumado. Carros, bocinas, gente con prisa. Todo contrastaba con el silencio sanador que había experimentado en el retiro. Se obligó a inhalar con calma y a repetirse mentalmente: Dios está aquí también. No dejes que el bullicio te impida verlo. Con un bocadillo en mano, regresó al autobús y se sentó en el mismo lugar. Continuó el viaje con la mirada perdida en el paisaje urbano que iba desfilando por la ventana. Fue inevitable recordar los compromisos que había hecho en el retiro, su devoción diaria, la reconciliación con su padre, la entrega mayor en su relación con su esposa. Percibió, entonces, la necesidad de orar en ese mismo momento. Cerró los ojos un instante y musitó: Señor, dame la gracia de no posponer lo que debo hacer. Ayúdame a aprovechar esta llama interior y a plasmarla en acciones concretas que te honren. Al abrir los ojos, sintió una serenidad que, aunque no anulaba su nerviosismo, lo impulsaba con valentía a encarar la realidad. Minutos más tarde, el autobús llegó a la terminal central. Joaquín tomó su mochila, se despidió de algunos compañeros que también bajaban ahí y se quedó unos segundos de pie, en la acera, respirando el aire contaminado de la ciudad y, aún así, sintiendo que algo sagrado seguía latiendo en su interior. Miró su teléfono y vio varios mensajes pendientes. Entre ellos, uno de su esposa preguntando a qué hora llegaría y otro, para su sorpresa, de un número que no reconocía de inmediato. Decidió leer el segundo. Era su padre, que con pocas palabras expresaba un deseo de verlo y conversar. El corazón de Joaquín se agitó. Recordó la vez que postergó la llamada, y supo que ahora no había excusa válida. Estaba frente a la señal que tanto había anhelado ver, la puerta entreabierta para un diálogo sincero. Sin dudarlo, marcó el número de su padre y,
Tras un par de tonos, escuchó esa voz que, aunque le era tan familiar, sentía lejana por la distancia de los últimos años. El saludo inicial fue breve y algo tenso, pero hubo un matiz de calidez en las frases de su padre que Joaquín no recordaba. «Me contaron que andabas en un retiro y quise saber cómo estabas», dijo con un tono vacilante. Joaquín, con el corazón palpitándole en la garganta, respondió que estaba bien, que el retiro había sido una bendición y que justamente había sentido la necesidad de llamarlo. «Papá, creo que tenemos mucho de qué hablar», añadió, «y me gustaría que nos viéramos pronto». Del otro lado de la línea se hizo un silencio corto, hasta que su padre aceptó con un sí que sonó sincero. Se pusieron de acuerdo para encontrarse en un café al día siguiente, y al colgar, Joaquín experimentó un alivio tan grande que tuvo que sentarse un momento en una banca cercana, dejando que la emoción se calmara. Aquello era, sin duda, un primer gran paso para llevar a la práctica el discernimiento que había ido cultivando. Sintió que Dios le estaba dando una señal clara de que los muros de orgullo y resentimiento podían caer si él se disponía a amar y perdonar. Con el teléfono en la mano, revisó también los mensajes de su esposa. Sintió una alegría incontenible a pensar en ella. Durante todo el retiro, ella lo había apoyado, alentándolo a buscar mayor profundidad en su relación con Dios. Se imaginó llegando a casa y contando cada detalle: la colina, los tiempos de silencio, la conversación con el pastor, las noches vigilia y adoración. Percibió, incluso, el anhelo de orar juntos más frecuentemente, de reforzar la comunión espiritual en su matrimonio. «Señor», susurró, «no permitas que pierda este impulso. Dame la sabiduría de involucrar a mi familia en este camino. Haz que mi testimonio sea real y coherente». Con renovada esperanza, emprendió la marcha hacia la estación de tren que lo llevaría hasta su barrio. Mientras caminaba por las calles concurridas, evocó los consejos que había recibido: mantener una rutina de devoción, guardar un espacio de silencio diario, buscar la unidad familiar y, sobre todo, permanecer atento a las señales de Dios en las situaciones más comunes. También recordó que el discernimiento exigía perseverancia y humildad, pues aún habría pruebas, conflictos y tentaciones que podrían enturbiar su visión. Sin embargo, lejos de asustarlo, esa perspectiva lo animaba a no aislarse ni confiar demasiado en sus fuerzas, sino a depender de la gracia divina que tan palpable había sido durante el retiro. Ya en el tren, entre empujones de gente subiendo o bajando, Joaquín se encontró meditando en la escena de Samuel, aquel niño que había aprendido a reconocer la voz del Señor en la noche. Pensó que, en cierto modo, todos eran como niños en su fe, necesitando discernir los susurros de Dios en medio del bullicio. Se repitió a sí mismo la frase: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Sintió que esa debía ser su oración constante al volver a su vida cotidiana. Desde la música que sonaba en el transporte público hasta una frase de aliento de un amigo, desde los contratiempos laborales hasta las muestras de cariño de su esposa, cualquier cosa podría ser un vehículo de la voz divina, si él mantenía el corazón dispuesto. Al bajarse en su estación, consultó la hora y se dio cuenta de que llegaría a casa un poco más temprano de lo previsto. Mejor, pensó, así tendré tiempo de hablar con ella con calma. Con paso firme, recorrió las calles que lo separaban de su hogar, sintiendo que cada metro avanzado era una transición definitiva desde el ambiente protegido del retiro hacia la realidad con sus matices a veces grises. Pero lejos de parecerle una vuelta al mundo real, sentía que lo sagrado y lo cotidiano comenzaban a fundirse, porque comprendía que no había un solo espacio donde Dios pudiera actuar. Al contrario, la presencia divina se derramaba en cada rincón de la existencia. Finalmente, divisó la puerta de su casa. Tomó aire, esbozó una sonrisa y se acercó. Con delicadeza, introdujo la llave en la cerradura, sintiendo en el pecho un cúmulo de sensaciones: gratitud, anhelo, responsabilidad y, sobre todo, la certeza de que la historia no terminaba allí, sino que apenas daba un giro crucial en su trama. Al abrir la puerta, la luz del interior lo recibió, al tiempo que escuchaba los pasos de su esposa acercándose. Se prometió a sí mismo que no sería el mismo Joaquín que se había ido hace una semana. Traía consigo un nuevo entendimiento, un espíritu más sensible y un corazón deseoso de obedecer la voz de Dios. Y aunque ignoraba los desafíos que vendrían, sabía que su mayor fortaleza radicaba en aquel discernimiento que había germinado en su alma y que, si continuaba regándolo con fe y humildad, florecería en cada paso que diera. Sin embargo, las pruebas y sorpresas que le esperaban más adelante aún permanecían veladas, aguardando el momento de manifestarse.
¿Conseguiría Joaquín sostener ese fuego interior ante las presiones de su rutina laboral y la complejidad de las relaciones familiares? ¿Podría mantener viva la llama de la devoción diaria y el hábito de escuchar la voz de Dios en cada circunstancia? Nadie en el retiro le había prometido que sería fácil, pero todos habían coincidido en algo: valía la pena arriesgarse a vivir una fe auténtica. El desenlace de esta historia seguía abierto, marcado por la esperanza de que cada nuevo paso sería una oportunidad para reconocer con mayor claridad las señales de Dios en su vida. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que la historia y la reflexión de hoy hayan sido de bendición para tu vida. Recuerda que cada enseñanza bíblica puede ser aplicada en nuestro día a día, fortaleciendo nuestra fe y guiando nuestros pasos. Si este contenido te inspiró o te ayudó a ver las cosas de otra manera, no dudes en compartir tus impresiones en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y continuar aprendiendo juntos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de valores y esperanza. Bendiciones y hasta el próximo video.